Bienvenidos, estimados compañeros del doctorado en Ciencias Sociales, mención gerencia de la Universidad del Zulia. En este espacio pretendo compartir el pensamiento complejo y el paradigma de complejidad, no sin antes agradecer a nuestra profesora, la doctora María Cristina Useche, por sus valiosos conocimientos. Es importante conocer a Edgar Morin. Es un sociólogo, antropólogo francés. Nació en el año de 1921. Él ha estudiado la crisis interna del individuo, ha abordado la comprensión del individuo sociológico a través de lo que él llama una investigación multidimensional. Está considerado como uno de los grandes pensadores franceses en la actualidad. Es colaborador de numerosas publicaciones científicas y autor de más de 30 libros. Morin exterioriza que el pensamiento complejo se alienta por esa tensión permanente entre la aspiración del saber no dividido, no reducido y a identificar lo inacabado de todo conocimiento. El pensamiento complejo y analizado y propuesto por Morin desde su concepción de la complejidad y sus escritos sobre método, educación, ciencia, conciencia de la complejidad, sociología y muchas otras de sus obras han introducido en las ciencias sociales un debate que implica no solo la cuestión epistemológica, sino la filosofía misma del ser humano, su existencia, su finalidad dentro del cosmos, su forma de ser y de existir como ciudadano del mundo y del universo mismo, con capacidades de conocimientos únicas en relación con los demás seres vivientes, lo que acarrea un cambio radical en el paradigma dominante en el proceso de conocimiento. Antes de que se pueda comprender el paradigma de la complejidad, se debe conocer el paradigma de la simplicidad, no sin antes explicar que la palabra paradigma se la emplea frecuentemente y se la concibe por estar formada de una relación lógica llena de principios y nociones claves. Es así que Morin, con el propósito de explicar el paradigma de la complejidad, combina dos elementos que por lógica parecieran excluirse. Estos son el orden y el desorden, de tal forma que ejemplifica el nacimiento del universo que se dio en momentos de indescriptible contradicción. Aparecieron el tiempo del no tiempo, el espacio del no espacio, la materia de la no materia. Y de esta manera es como Morin ilustra las contradicciones fundamentales que son parte de la complejidad. Él llega a identificar tres principios que se utilizan para pensar la complejidad. El primero de ellos es al que el autor lo denomina dialógico. Este nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Asocia dos términos que a la vez son complementarios y antagónicos, como por ejemplo el que mencionábamos, orden y desorden. Un segundo principio es el de recursividad. Este principio rompe la idea lineal causa-efecto, producto-productor, lo que señala que es un proceso en el que al mismo tiempo los productos y los efectos son las causas y productores de lo que los produce. Todo lo producido forma parte de un ciclo en sí mismo, autoconstitutivo, autoorganizador y autoproductor. Finalmente, el tercer principio es el hologramático. Para esto hay que entender que en un holograma físico el menor punto de una imagen del holograma contiene casi la totalidad de información del objeto representado. No solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Entonces podemos enriquecer conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes, en un mismo movimiento productor e enriquecedor de conocimientos. Es importante señalar que en el pensamiento complejo una estrategia muy viable es una estrategia muy viable para lo que sería el paradigma de la complejidad. Y esto proviene del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas visiones, de nuevos descubrimientos y nuevas reflexiones que van a conectarse y van a reunirse y así formar pues nuevo conocimiento. Estamos en una batalla incierta y no sabemos quién la llevará adelante, lo menciona
Morin al explicar este punto. Pero podemos decir que desde ya, si el pensamiento simplificante se fundamenta en dos principios lógicos, la disyunción y la reducción, ambos considerados por él mutilantes y brutalizantes. Los principios del pensamiento complejo, por otro lado, son los principios de distinción, conjunción e implicación. Ya metodológicamente hablando, Morin señala que la complejidad es la unión de la simplicidad y de la complejidad. En sí, los procesos de simplificación que tienen que unirse a los principios de la complejidad son el de selección, el de jerarquización, separación, reducción. Y estos principios se unen con los contraprocesos que implican comunicación, articulación de aquello que está disociado y distinguido, y es el escapar de las alternativas entre ese pensamiento reductor que no ve más allá de los elementos y ese pensamiento globalista que no ve más que el todo. Ahora, como vemos, Morin propone que para construir nuevo conocimiento nosotros deberíamos, en verdad, tener esa percepción holística de la realidad y también pensar que la ciencia no solamente la podemos concebir disciplinariamente, interdisciplinariamente, sino transdisciplinariamente. Y es ahí donde se fundamenta esa construcción de nuevo conocimiento, con la migración de conceptos que él realiza en muchos de sus estudios y en muchos de sus ejemplos nos hace entender que quizás en un contexto, un conocimiento, pues se lo puede entender y se lo puede tomar casi como absolutista. Migrándolo a otra área de conocimiento, vemos que podemos nosotros aún desarrollar más conocimiento. Al volver a esta disciplina de donde migramos ese concepto, nos damos cuenta que en verdad no todo lo del conocimiento está acabado y la ciencia en verdad es algo que todavía nosotros podemos seguir mejorándola, porque la ciencia en sí está inacabada. Es así, compañeros, que yo quiero pues agradecer por su atención en este espacio y de la misma manera plantearles la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Qué razones ustedes encontrarían para no utilizar el paradigma de la complejidad en sus trabajos de investigación doctoral? Les agradezco mucho por su atención.